Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer 3 diferentes tipos de aretes utilizando material reciclable que podemos encontrar en nuestras casas. La lista completa de los materiales se encuentra en la cajita de descripción. Entre lo principal que vamos a utilizar es las anillas de los enlatados, una botella de plástico y precinto o el anillo de la tapa de una botella. Para el primer pendiente, en donde voy a utilizar el precinto de la tapa de la botella, necesitaremos 2 metros de hilo de cada color. En mi caso voy a utilizar 1 metro de rosa, 1 metro de verde y 1 metro de azul en cada pendiente. Comenzaremos cruzando el hilo de tal manera que lo vayamos enrollando o envolviendo poco a poco, de tal manera que podamos cubrir todos los espacios que nos vayan quedando. Debemos definir cuál será nuestro derecho y cuál será el revés o el respaldo del pendiente para nosotros hacer el nudito respectivo, cortar y empezar con el segundo hilo. Como segundo color escogí el azul, un color vivo, un color muy bonito, y vamos a realizar el mismo procedimiento. Envolvemos o cruzamos lo que más podamos de manera vertical, horizontal, oblicuo, y con el lado al revés hacemos el nudito. Cortamos y comenzamos con el tercer hilo. Continuamos con el tercer color, en este caso voy a utilizar un verde. Envolvemos con firmeza pero no muy apretado y realizamos un nudo. Vamos a agregar nuestros ganchitos para los pendientes y listo.
Ya es adicional si le quieres poner otro adorno o más perlitas o lo que tengas en tu casa. Yo en mi caso tenía unos adornitos blancos muy bonitos y decidí ponérselos, pero los puedes dejar tal cual como están, de igual manera quedan muy bonitos. Los segundos pendientes que podemos hacer también son muy lindos. En este caso vamos a utilizar los esmaltes que tengamos, puede ser cualquier color, una lima para uñas o una lija si llegase a tener, y una botella de plástico. Yo tuve que calentar un poquito las tijeras para poder que me perforara, ya que el plástico estaba algo grueso. Solamente vamos a recortar la parte plana, no vamos a utilizar toda la botella, solamente un cuadrito en donde podemos dibujar la figura que queramos tener en nuestros pendientes. Puede ser un círculo, puede ser corazones, puede ser triángulos, flores, lo que quieras. Después de que realicemos el dibujo de la figura, yo en mi caso hice 2 círculos con la ayuda de una tapita de una botella. Recortamos. Cuando ya tengamos bien recortados por los bordes, vamos a lijar o vamos a limar. En este caso yo lo voy a hacer con una lima para las uñas, para que nos queden más lisos y no nos vaya a molestar cuando los tengamos puestos. Pulimos muy bien todos esos bordes que de pronto puedan tener un filo o algo, y ya cuando estén completamente lisitos, lo que vamos a hacer es perforar nuestro pendiente. Yo utilicé una aguja un poquito gruesa, con ayuda de la candela perforé debido a que el plástico estaba un poco grueso. Y listo, así es como van quedando. Ya cuando tengamos perforados los pendientes, vamos a proceder a pintarlos con esmaltes. Yo simplemente voy a hacer pequeñas manchitas de diferentes colores. No tienen que ser iguales, no tienen que ser perfectos, solamente manchitas o pequeñas bolitas de distintos colores.
Ya cuando hayamos terminado de realizar las manchitas de diferentes colores, lo que voy a hacer es que con un pincel un poco delgadito, un poco finito, voy a hacer unas líneas simulando ser unas manchas de leopardo, como para resaltar el resto de los colores. Las líneas no tienen que ser perfectas, no hay que tener un super pulso, no. Solamente lineecitas como tratando de hacer unos pequeños paréntesis entre cada mancha. Y listo, así es como van quedando nuestros pendientes. Podemos aplicar una capa de brillo, ya sea con esmalte transparente o si tienes laca transparente para pintura, muchísimo mejor. En los terceros pendientes vamos a utilizar como materiales principales las anillas de los enlatados, nylon, una aguja y podemos utilizar diferentes perlitas, mostacillas, murano o lo que nos quede más fácil. También necesitaremos un esmalte para pintar nuestras anillas. Esperemos que se seque muy bien para proceder con los adornitos. Amarramos muy bien el nylon a la anilla, puede ser por cualquiera de los dos lados. Realizamos un nudo y lo ajustamos súper bien. Cuando ya el nylon esté ajustado a la anilla, lo que hacemos es introducir la aguja por una perlita, la llevamos hasta el final y la posicionamos. Luego introducimos la aguja por debajo y al mismo tiempo por el otro lado. Sacamos la aguja y realizamos el mismo procedimiento. Metemos la aguja en una perlita, la llevamos hasta el final, la ajustamos en la posición, apretamos muy bien y por el otro lado de la anilla metemos la aguja por debajo de la perlita y sacamos. Vamos apretando muy bien. Cuando ya hemos terminado con nuestra quinta perlita, en mi caso, realizamos un nudo por el respaldo de la anilla. Pero primeramente vamos a pasar la aguja por todas las perlitas para terminar de ajustar. Cuando terminemos por el mismo lado y sin necesidad de cortar el nylon, vamos a empezar a introducir nuestras mostacillas. Introducimos nuestra primera mostacilla,
la posicionamos muy bien y realizamos el mismo procedimiento que hicimos con las perlas. Pasamos la aguja por el otro lado, por debajo, y luego la introducimos por debajo de la mostacilla. Sacamos muy bien la aguja y vamos apretando. Introducimos nuestra segunda mostacilla, la llevamos hasta el final, la ajustamos muy bien y pasamos la aguja por el otro lado de la anilla. Luego esta misma aguja la metemos por debajo de la mostacilla, sacamos, apretamos y realizamos el mismo procedimiento con las demás mostacillas. Cuando ya hemos terminado con la última mostacilla, lo que hacemos es apretar muy bien, ajustamos el nylon y por el otro lado realizamos un nudo para que no se nos vaya a ver. Finalizando, colocamos los ganchitos para pendientes y listo. Así es como han quedado nuestros terceros aretes.